Y en ese mismo tenor, también muchas veces la gente se pregunta, ¿no? En un partido, un resultado, independientemente de si es derrota, es victoria, es empate, se suele intentar ponderar, ¿no? ¿Cuánta responsabilidad detrás de un 2-0 hay del técnico? ¿Cuánta responsabilidad hay de Benjamín Mora? ¿Cuánta hay de la plantilla? ¿Cómo se puede llegar a ese, no sé si una ponderación, pero digamos, a ese equilibrio de decir, hasta aquí llega el trabajo que puede hacer el técnico? Porque al final muchos también dicen, los jugadores son los que juegan. Entonces, Sí. ¿cómo puedes desmenuzar eso? Mira, yo considero en mi caso que principalmente la responsabilidad absoluta es del entrenador, hablando como una responsabilidad. Luego la obligación de ejecutar el sistema dentro del campo, pues es la obligación de los muchachos, ¿no? De los jugadores. Pero ¿cómo van a ejecutar un sistema a la perfección o cerca o excelentemente bien cuando probablemente hay fases, hay momentos y hay circunstancias que no se entrenan? Es decir, la interpretación del fútbol se le tiene que dar al futbolista, pero con unas bases y unas pautas de inicio y digamos, una plataforma de arranque de lo que ellos tienen que hacer cada partido. ¿Esto cómo se plasma? Yo considero que el buen entrenador de fútbol y el entrenador que normalmente se acerca más al éxito es el entrenador que tiene muy clara su idea, que tiene muy claro su modelo y que sabe desarrollar en la semana todo lo que son los contenidos de las tareas que se van a ejecutar, tanto colectivas como grupales, como individuales, por líneas específicas, etcétera, etcétera. Globalizando todo junto con el trabajo físico, ¿no? Físico técnico, físico táctico, que hoy en día el fútbol, tú sabes que el físico, la resistencia, la fuerza, la potencia ha tomado mucho más importancia que antes, ¿no? Hoy los equipos son muy físicos, corren mucho, tienen mucha fuerza y normalmente eso también después del minuto 65 empieza a hacer diferencia. Entonces nos enfocamos mucho en esa parte, pero partiendo de una idea clara. El entrenador la tiene que tener clara, cómo va a jugar su equipo, a qué va a jugar su equipo y por qué va a jugar así su equipo. Después de ahí, desarrollar los contenidos durante la semana para que los diseños de las tareas sean propiamente simples y prácticos para el entendimiento del jugador. Y después, las variantes, también entrenarlas. Si te expulsan a un jugador, si vas ganando 1-0, si vas perdiendo 1-0, si te expulsan 2 jugadores, pocas veces se entrena, pero se entrena porque se tiene que dar a conocer lo que el entrenador quiere en ese momento. Porque durante el partido es difícil, durante la cancha, durante los 100 minutos, estar dando instrucciones tácticas puntuales, porque pues, no te escucha el jugador, o sea, en realidad están ellos enfocados en lo suyo. Después de ahí, ya que tienes clara la idea, ya que la desarrollaste y la desmenuzaste con tu cuerpo técnico y con tu staff para plasmarla en el entrenamiento, repeticiones, automatizaciones, mecanizaciones, perfeccionamiento de las situaciones, de las circunstancias, de la acción del juego, después viene cómo se lo transmites al jugador. Si te cree, si no te cree, si sabes transmitirlo, si convences o no convences. Porque de repente hay entrenadores de fútbol que saben del 1 al 10, saben 10, saben mucho, muchísimo. Les das una tabla y bueno, te dicen cómo ganarían siempre, ¿verdad? Como dice Bielsa, si mis jugadores fueran máquinas siempre ganaría. Pues bueno, pues sí son humanos, ¿no? Entonces, ¿qué prefieres? ¿Un entrenador que sepa 10, pero que te sepa transmitir un 50% de ese 10? ¿O que sepa 7, pero que te sepa transmitir un 70-80% de ese 7? ¿Quién es mejor? Entonces, no se trata solo de saber de fútbol, se trata de aplicarlo y ejecutarlo y desmenuzarlo dentro del terreno de juego en tus entrenamientos. Y después de ahí viene la hora del examen, que es el fin de semana, que es el partido. Si juegas de visita, cómo planteas, si juegas de local, cómo planteas, qué tipo de jugadores tienes a la disposición, cuáles son sus características contra tal lateral, contra tal central, dónde les puedes hacer daño. Si tienes un equipo mucho más fuerte enfrente de ti, pues cómo contrarrestarás esas superioridades numéricas que te puedan hacer o esa superioridad cualitativa que te puede tener el rival.
¿verdad? No le vas a enfrentar un mano a mano a un equipo poderosísimo porque a lo largo de los 100 minutos muy probablemente tenga más oportunidades que tú para vulnerarte. Entonces tienes que hacer dobles marcajes, tienes que hacer una formación que a lo mejor a la presión no quedes mano a mano, sino que quedes con uno sobrando y los tires para un costado. Siempre tienes que tener coberturas constantes, apoyos constantes, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se llama estrategia, ¿no? Entonces, después de ahí, en los 100 minutos, ¿cómo planteas? ¿Cómo transmites tu charla de partido? ¿Cómo modificas en caso de, ¿no? Normalmente yo acostumbro a tener una planilla que la hago un día antes del partido, junto con mi cuerpo técnico, en donde pongo escenario A, ¿no? A los 15 minutos vamos ganando, hacemos esto. Escenario B, a los 15 minutos vamos perdiendo, hacemos esto. Escenario C, vamos empatados, continuamos con esto. En caso de necesitar atacar, plan D, metemos a tal jugador por este costado o por este costado, dependiendo si el que está jugando está bien o mal. O sea, es todo un tema, ¿no? Entonces, esa planilla la tenemos preparada en el banco para que nosotros tengamos un acordeón que nos esté recordando todo lo que desmenuzamos, ¿no? Durante el pre. Eso es planeación, mano. El entrenador que no planea no se aleja del éxito o del resultado positivo porque no tiene tantas herramientas para poder hacerlo, ¿no? Igual, cuando planeas al 200%, también tienes la oportunidad y la posibilidad de que puedas perder el partido. Eso depende de muchos factores, ¿no? Pero el modificar, el cambiar y el ajustar, dependiendo de los planteamientos y estrategias tácticas del rival, es lo que te hace un buen entrenador, aunado a lo que te comenté anteriormente de transmitir y convencer al jugador que lo haga, ¿no? Y mientras tú le des herramientas al jugador para poder ganar, el jugador te va a respetar. No te va a respetar por ser su amigo nada más, o por ser empático con él, o por tirarte un chiste, o por darles sesiones de entrenamiento lúdicas y recreativas. No, te va a respetar porque ellos son profesionales y no conozco un jugador hasta ahorita que no quiera ganar. Entonces, cuando tú le ayudas a ganar, eso es cuando viene el reconocimiento y el respeto del jugador para poder ejecutar lo que le estás pidiendo. En un ambiente donde, bueno, en el fútbol evidentemente solamente puedes ganar, perder, en muchas ocasiones cuando son eliminatorias, o empatar, ¿no? En un partido regular. Entonces la derrota está siempre presente en el fútbol, sí, y es algo con lo que convive un técnico, con lo que convive una plantilla, los aficionados, quizás los que menos pueden aceptar la derrota, ¿no?